entonces en este video les voy a mostrar dos ejemplos un poquito más manuales y un poquito más exigentes de cómo se pueden llegar a hacer las evoluciones de los hilos de la trama con la ordimbre para hacer los ligamentos básicos, y les voy a mostrar ya un ejemplo hecho de cómo se puede hacer entonces el sistema también con elementos como un poquito más sencillos que uno tenga en la casa, como papel, cartón o cintas. Entonces, como les dije, los ligamentos básicos son el tafetán, la sarga y el satín. Entonces lo que podemos hacer es tomamos una cartulina un poquito más durita, ya que con papel normal suele ser un poquito más endeble, entonces puede complicar el proceso. Y lo que hacen es cortan con un bisturí, medidas pues pueden ser de 1 centímetro, pueden ser igual más delgaditas, y los cortes con el bisturí van a simular la urdimbre, y la trama la pueden simular ya sea con papel filigrana o con cinta ilusión para hacer cada una de las evoluciones. Entonces acá está la del tafetán, que es 1 a 1. Entonces miren que por cada hilo de urdimbre que va, pues va un hilo de urdimbre arriba, un hilo de urdimbre abajo, un hilo de urdimbre arriba, un hilo de urdimbre abajo. Eh, y de la misma forma evoluciona la trama en este sistema. La sarga, entonces la evolución va a ser diferente. Entonces en satín ya vimos que era 1 por 1. Aquí, entonces por ejemplo 2 por 1. Entonces pasas 2 hilos de urdimbre por encima, uno por debajo, dos por encima, uno por debajo, dos por encima, uno por debajo. Y la evolución se va dando cada un hilo. Entonces este pasa uno de trama por encima, dos por debajo, uno de trama por encima, dos por debajo, uno de trama por encima, dos por debajo, y en la siguiente la evolución sea entonces pasa aquí el anterior normalmente entonces debía estar también, el de trama también debe estar por debajo, la urdimbre pasa por encima, aquí ya entonces está por debajo, dos de urdimbre por encima, una de urdimbre por debajo, dos por encima, una debajo, dos por encima y una debajo, y la evolución se va dando cada un hilo, entonces va generando esta diagonal que también le da el otro nombre a la sarga. Bueno, entonces en el satín, ¿qué es lo que pasa? Un hilo de urdimbre hace una basta sobre 4 hilos de trama y se entrelaza con una progresión de dedos a la izquierda o a la derecha. Entonces miren, pasa un hilo de urdimbre por debajo, pero va a pasar por encima sobre 1, que es este, 2, que es este, 3 y 4 hilos de la trama. Pero el avance no lo va a hacer en el siguiente como lo hace en la diagonal, sino que cada dos. Entonces el siguiente sigue su ritmo y el que va a seguir es el que está. El siguiente va a ser después del segundo hilo de trama. Entonces miren, paso este 1 y en el segundo está la progresión. Vamos a ver entonces en este mismo ejemplo. Tengo un hilo de urdimbre que pasa por debajo y cuento 1, 2, miren que acá está el avance, 3 y 4, y miren que acá vuelve y se esconde. Y así debe estar en cada uno de los casos. Las progresiones y los diseños, como ya les expliqué en la teoría, se van a dar diferente. Entonces, este es para el caso en que quieran utilizar cartulinas, que se puede hacer entonces con papel filigrana o papeles cortaditos pues también a mano, y cinta ilusión. Les recomiendo una cosa, eso sí, intentar utilizar que la urdimbre y la trama sean de diferente color, uno para dar contraste y dos para que ustedes entiendan más fácil cómo se da el trabajo. Bueno, para comenzar entonces con el ejemplo de cómo podemos hacer para hacer cada uno de los elementos básicos, ya les dije entonces que uno de los elementos que se podrían utilizar eran cartulina, cintas y papel filigrana o papel corta en trozos muy delgaditos y largos, pero entonces también podemos utilizar otro método donde vamos a necesitar cartón, tijeras, cinta, una regla, un marcador, y también vamos a necesitar hilo de 2 colores. ¿Qué es lo importante acá? Pues el hilo, si solo tiene un color no pasa nada, sino que es mejor hacer contraste para tener como un mejor entendimiento. Entonces lo que vamos a hacer en función de los hilos que tenemos es cortar el cartón de un tamaño que sea cómodo. Lo importante acá es que para cada uno lo repites, hagamos mínimo dos
repites, el más complicado es el satín, que mínimo se tienen que hacer 6 bastas. Entonces en este caso yo voy a recortar un cuadrito aproximadamente 15 por 15. Igual si quieren hacer el ejemplo con cuadritos más pequeños también lo pueden hacer. Aquí simplemente lo que hice entonces fue que tomé una tabla de cartón, le hice marcas a 1 centímetro al lado y lado, y le puse pues un pedacito de cinta para tener como hasta dónde iban los cortes. Y ya lo que estoy haciendo es envolver el hilo. Entonces comencé por acá y lo estoy envolviendo lado a lado por cada una de las marquitas de 1 centímetro que hice. Bueno, entonces acá les voy a explicar cómo se hace la evolución con el satín, que me parece el sistema más complicado. ¿Qué es lo importante que debemos tener a la mano? El esquema de cómo está, de cómo va a ser el tejido que yo voy a hacer. Ustedes pueden escoger en realidad el tejido que quieran. Este pues es como la repetición más básica o sencilla para el satín. Entonces vamos a ver que tenemos que hacer mínimo 2 repites. ¿Cómo así que mínimo 2 repites? Utilizar, pues hacer el tejido hasta que yo vuelva a repetir como el patrón que tengo. ¿Y cómo hace que se está repitiendo el patrón? Porque se están volviendo a ver los mismos hilos de trama asomados como en el mismo puesto. Entonces miren que acá la evolución se da cada 6 hilos. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto hilo vuelve y empieza. Entonces el séptimo hilo va a comenzar tal cual comienza este hilo de acá, ¿cierto? Entonces yo aquí ya tengo el sistema empezado. Miren que lo empecé tal cual. Entonces 1 por encima, 4 por debajo, 1, 2, 3, 4, 1 por encima, al igual que está acá, 1 por encima, 4 debajo, 1 por encima, y ya uno sigue contando manualmente. Para hacer el sistema entonces lo que hice fue que cogí un clip, le quité como toda la curvatura y le hice como un pequeño ojito para pasar la aguja más fácil. Entonces como ya tengo este, porque ya tengo los 5 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, metí el sexto. Y voy a empezar entonces con el séptimo. Como el séptimo les dije va a ser igual que el segundo. Entonces miren que son 3 hilos por debajo. Entonces lo que hago es, tomo el clip, cuento 3, 1, 2, 3. Paso el clip por encima con mucho cuidado. Y aquí vuelvo y hago lo mismo. Entonces como es el avance es de a 4, ¿cierto? Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Meto el dedo acá. Perdón, 1, 2, 3, 4. Meto el dedo acá. Recibo el clip y lo paso con cuidado para no irme a enredar. Y así entonces voy haciendo las evoluciones. 1, 2, 3, 4. Voy continuando y así las voy pasando una a una. Ya entonces cuando finalizo lo que hago es que saco el hilo de acá y corto acá para más facilidad. Podría continuar con el mismo hilo y hacerlo entramado así, sí, pero tendría que tener un hilo muy largo para que me alcance para poder estar dando la vuelta. Entonces me parece más sencillo así, sabiendo que es un ejercicio de principiantes. Entonces continúo. Entonces ya hicimos el séptimo, vamos para el octavo. Entonces el octavo sería como el tercero. Paso entonces ya a comenzar con el tercero. Entonces paso uno por debajo, uno por encima. Entonces uno por encima, 2, 3, 4. Meto el dedo, cojo la aguja, uno por encima, 1, 2, 3, 4. Uno por encima y el final paso todos
paso el hilo y corto. Voy entonces para la siguiente, paso el hilo, hago el nudo. Ya entonces la novena en este caso sería esta, entonces miren que son 4, los comienzo 1, 2, 3, 4, 1 por encima, 1, 2, 3, 4, paso el hilo, 1 por encima, 1, 2, 3, 4, paso el hilo y 1 por encima. Ya que al final para presentarlo lo pueden presentar acá montadito en el mismo sistema, o lo que pueden hacer es pulir cada uno de los bordes al lado y lado, con mucha delicadeza, y ya tenemos entonces nuestro esquemita de ligaduro, en este caso de satín.